No podemos creer lo que estamos viendo en las aguas alrededor de Crimea en este momento. Barcos de la flota fantasma rusa, que supuestamente no existen, están siendo atacados como locos. Una y otra vez Ucrania ataca. Esta es una campaña salvaje de hundimiento de barcos que pasará a la historia como el mayor ataque con drones en la historia naval. Los barcos de suministro rusos y los tanqueros de combustible simplemente están desapareciendo, perdidos entre el fuego y el humo. Y lo mejor de todo es que Putin no puede hacer nada para detenerlo, mientras Ucrania avanza cada día más cerca de liberar Crimea. ¿Cómo sabemos que Putin no puede hacer nada? Los resultados de Ucrania lo demuestran. Una semana de destrucción revela un gran cambio en la estrategia naval ucraniana. Comenzamos el 7 de julio. Fue entonces cuando se dio a conocer la noticia de que Ucrania había realizado un ataque que logró resultados a escala industrial. Spoiler, este terminó siendo el más pequeño de los 5 días de ataques. 8 buques cisterna rusos en el mar de Azov fueron atacados por drones ucranianos, junto con un ferry y un buque de carga seca que transportaban suministros a Crimea. La flota sombra está abandonando la zona, declaró en Telegram el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdy, y añadió: "La batalla por el combustible para Crimea en el mar de Azov continúa". Eso es una pista sobre por qué Ucrania está haciendo esto. El aislamiento de la península de Crimea es el objetivo. Con rutas terrestres cortadas, Ucrania se enfoca en el transporte marítimo. Incluso si fuera un ataque aislado, sería enorme para Ucrania. No solo habría agravado una crisis de combustible en Crimea, que se ha extendido tanto que incluso a los soldados rusos se les ha dicho que ahora solo pueden encender sus vehículos si van a una misión de combate, sino que este ataque envió un mensaje. Los drones de Ucrania pueden tanto llegar al mar de Azov como realizar ataques justo al lado del puente de Kerch, que es la única ruta de salida de Crimea para cientos de miles de ocupantes rusos. Pero Ucrania tenía más bajo la manga. Mucho más. Como mago, Ucrania ha hecho desaparecer barcos de la flota fantasma rusa en el mar de Azov. El 8 de julio llegó un nuevo informe. Esta vez fueron 9 petroleros atacados en el mar de Azov, informó Brovdy, dando a Ucrania un total acumulado de 17 petroleros inutilizados en 2 días. ¿Listos para el próximo enfrentamiento en las sombras?, preguntó Brovdy burlonamente en Telegram al marcar el día de los ataques. ¿Listos? Putin ya lo ve. Se ve obligado a ver cómo arden los petroleros y sus defensas aéreas en Crimea parecen incapaces de hacer algo. Ucrania tiene una estrategia para debilitar la logística de Rusia en toda la región de Crimea, y cada vez es más evidente que los ataques con drones contra camiones de combustible fueron solo el comienzo. Ahora los tanqueros también participan. Rusia probablemente esperaba tener un día de descanso en este momento. Si era así, Ucrania no iba a darles ningún respiro. El 9 de julio, New Voice of Ukraine informó que Ucrania lanzó otro ataque nocturno, y los objetivos esta vez fueron 12 petroleros de la flota fantasma de Rusia, junto con un barco de carga seca y un remolcador. Francamente, ya estamos perdiendo la cuenta a estas alturas, y para empeorar los problemas petroleros de Rusia, Ucrania también aprovechó esa noche para atacar la terminal petrolera Yuk-Rosy en Bataisk, que está en el Oblast de Rostov, Rusia. La terminal forma parte de la cadena de suministro para la exportación de combustible de Rusia y abastece a los ocupantes rusos en el sur de Ucrania. Ucrania ataca los barcos de la flota sombra y elimina la fuente de combustible de Rusia. Aún así, todavía vendrían muchos más barcos. El 10 de julio trajo consigo otra serie de ataques que han arruinado por completo barcos de la flota sombra que técnicamente no deberían existir. El 10 de julio hubo otra escalada, cuando los drones de Ucrania atacaron 13 barcos de la flota sombra. Como extra, esos drones también se internaron en el interior de Crimea, donde desactivaron 5 subestaciones eléctricas que Rusia necesita para mantener el suministro eléctrico en la península. Cada subestación que deja de funcionar provoca apagones y desvíos. La noticia principal aquí son los barcos. Drones de Ucrania atacaron 10 petroleros, un ferry, un granelero y un remolcador marítimo. A estas alturas, ya estaba claro que Ucrania había planeado un asalto coordinado, que es multinivel y brillante. El mar de Azov se ha convertido en una zona de muerte para cualquier barco que se atreva a navegar por él. Durante las mismas 24 horas de los ataques en Azov, el 10 de julio, los drones de Ucrania también atacaron 1.660 otros objetivos enemigos y eliminaron a 426 soldados. Esto es parte de una campaña dirigida a carreteras, puentes y autopistas hacia Crimea. Una campaña que, según Brovdy, ha obligado a Rusia a reducir el tráfico de carga militar por tierra en un 71%.
Desconcertados y confundidos, los ocupantes rusos probablemente esperaban o incluso suplicaban que la tormenta de fuego terminara. No fue así. Ucrania todavía tenía el as bajo la manga. El 11 de julio, otra serie de ataques nocturnos destruyó 21 petroleros rusos en la región del Mar de Azov, junto con un par de buques de carga seca, 4 remolcadores y una embarcación especializada. Su flota de petroleros fantasma está disminuyendo notablemente, dijo Brovdi burlonamente en Telegram. O sea, por supuesto que sí. Docenas de barcos están siendo atacados por drones. Las embarcaciones que se esconden en las sombras han sido expuestas y ahora están en llamas. El incendio del 11 de julio ahora se considera la mayor operación marítima con drones que Ucrania ha realizado, informa United 24 Media. Y como si fuera poco, Ucrania también eliminó amablemente otros 53 objetivos militares en toda Crimea, mientras 21 petroleros y varios otros barcos de la flota sombra ardían en el mar de Azov. Ucrania halló el interruptor para apagar Crimea y lo acaba de accionar. ¿Cómo podría empeorar esto? Los aliados de Putin en el Kremlin pensaban eso mientras veían sus barcos de la flota sombra arder. Ucrania dio la respuesta el 12 de julio. Así es, otra noche de ataques a la flota sombra. Esta vez, la cantidad fue menor que la del 7 de julio. Según el Kyiv Independent, solo 14 embarcaciones de la flota sombra fueron hundidas, incluyendo 10 petroleros y 4 transbordadores. Brovdi dice que estos ataques coronaron una semana en la que Ucrania atacó un barco ruso en el mar de Azov cada 112 minutos. Diríamos que Rusia al fin podría respirar. Probablemente nos equivoquemos sobre eso. Este guión lo escribimos el 13 de julio y apostamos que mañana habrá más reportes de ataques. Y al día siguiente y al siguiente. Es una campaña continua de aislamiento de Crimea y destrucción de la flota sombra. Y ni siquiera tenemos que darnos solo con la versión de Ucrania sobre lo que está pasando. Hay pruebas más allá de las declaraciones en Telegram de Brovdi. Los satélites de la NASA que rastrean incendios activos y puntos calientes han estado señalando incendios por todo el mar de Azov en los últimos días. Sabemos qué son esos incendios. Son barcos de la flota en la sombra que están ardiendo tras ser alcanzados por drones. El mundo reacciona fuertemente cuando Irán cierra el estrecho de Hormuz, pero en julio Ucrania realizó ataques con drones que superan cualquier acción previa de Irán. El estrecho de Kerch ahora es zona prohibida para la navegación rusa. La flota sombra se está reduciendo, y cada uno de los barcos que Ucrania está atacando se encuentra en un lugar muy específico que está relacionado con la estrategia general de Ucrania de aislar Crimea. El mar de Azov se conecta con el Mar Negro por el estrecho de Kerch, donde está el puente mencionado antes. Los barcos atacados por Ucrania llevan petróleo, grano y suministros por el estrecho de Kerch hacia el Mar Negro, Crimea o territorio ucraniano, y viceversa. Los barcos cruzan el Mar de Azov para llegar a aguas internacionales. Lo que Ucrania está haciendo aquí, básicamente, es crear un bloqueo, similar al que vemos en el estrecho de Hormuz, solo que es mucho más explosivo. Y ese bloqueo está teniendo un impacto. Rusia se vio obligada a tomar una medida que no quería. Antes de revelar la medida, les recuerdo que ven The Military Show. Hay mucho más de donde salió esto, así que asegúrate de suscribirte si nuestro canal te está aportando valor. Entonces, el gran movimiento. Rusia tuvo que dejar de enviar mercancías por el canal Don Azov, que une el río Don con el mar de Azov. Esto perjudica a Rusia. El país es uno de los mayores exportadores de grano del mundo, y una cuarta parte de lo que vende pasa por este mismo canal. El FSB de Rusia ha anunciado que no se aceptarán solicitudes de paso por el estrecho de Kerch a partir de las 18:10 hora local del 10 de julio. No se sabe cuándo terminará la suspensión del tráfico marítimo. Probablemente será cuando los drones ucranianos dejen de destruir barcos de la flota sombra en el mar de Azov. No parece que haya muchas posibilidades de que eso ocurra pronto. ¿Más barcos de la flota sombra van a arder? La campaña de Ucrania en el mar de Azov revela 3 cosas. Ninguna favorable para Rusia, que sigue impotente mientras su flota sombra sufre más daños y hundimientos. Primero, como dijimos, Rusia parece incapaz de responder a las acciones de Ucrania. Es evidente que Ucrania no realiza ataques aislados contra la flota sombra. Esta es una campaña coordinada y de varios días que parece estar diseñada para eliminar por completo a la flota sombra del mar de Azov. Los drones de Ucrania vienen de múltiples direcciones, lo que indica que Ucrania ha logrado superioridad aérea sobre el mar de Azov. También está claro que Rusia no está usando barcos militares para escoltar a los barcos de la flota sombra a través de esta vía fluvial. Esos barcos pudieron tener defensas aéreas para derribar drones ucranianos,
pero claramente no están ahí. Eso probablemente tiene que ver con que Ucrania ya ha destruido al menos un tercio de la flota del Mar Negro, que podría haber ofrecido protección, mostrándonos otra capa más de la estrategia de Ucrania. Primero los buques de guerra, luego los petroleros de la flota fantasma, y para rematar, también parece que Rusia no tiene aviones de alerta temprana operando sobre el mar de Azov o el estrecho de Kerch. No hay señales de que Rusia enfrente los drones de Ucrania de forma relevante, lo que sugiere que carece de sistemas de alerta temprana para avisar a sus defensas aéreas en las regiones costeras del mar de Azov sobre ataques inminentes. Rusia es completamente incapaz de impedir que Ucrania haga lo que está haciendo. Una semana de ataques diarios lo demuestra. Aquí quedó expuesta la debilidad naval de Rusia en aguas alrededor de Crimea. Aunque esto provoque pánico en Putin y su gente, hay otro aspecto que muestra un cambio total en cómo Ucrania enfrenta su campaña naval contra Rusia. Algo ha cambiado. La campaña, antes enfocada en buques de guerra, ha evolucionado. Para cualquiera que haya estado prestando atención, esta es una progresión natural que Rusia debió haber previsto. Ya mencionamos la altísima tasa de éxito de Ucrania contra la flota del Mar Negro. Los buques de guerra que Ucrania ya dejó fuera de servicio no pueden ser reemplazados. Turquía se ha asegurado de eso. Ha bloqueado el paso de buques de guerra por el Bósforo y los Dardanelos, que llevan al Mar Negro y que Turquía controla según la Convención de Montreux. Rusia pierde gran parte del poder naval que Putin necesita proyectar en la región de Crimea cada vez que pierde un barco de la flota del Mar Negro. El resultado de todo esto es que la flota del Mar Negro se ha vuelto prácticamente inútil para muchos de los propósitos que está destinada a cumplir. Se nota en la ausencia de escoltas militares para los barcos de la flota sombra mencionados. El 26 de junio, UA.News informó que la flota no solo está fallando en escoltar barcos, básicamente ha desaparecido del radar por completo. Al momento del informe, no se detectaron buques de guerra rusos en el Mar Negro ni en el Mar de Azov. Eso no es porque Rusia haya inventado algún camuflaje milagroso que oculte esos barcos de los radares. Es porque esos barcos no están ahí. Rusia teme usar sus buques de guerra en mares que debería dominar, pues sabe que los drones y misiles ucranianos siempre esperan para atacar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, conoce el gran fracaso de Rusia. Rusia ha perdido el Mar Negro, declaró Zelensky el 5 de julio. No por casualidad, en ese momento los drones ucranianos comenzaron a atacar los barcos de la flota sombra que vemos ser atacados por decenas en el mar de Azov. La campaña de Ucrania en aguas cercanas a Crimea ha cambiado. Con la flota del Mar Negro fuera, Ucrania puede enfocar sus drones en los barcos desprotegidos de la flota sombra. Esa evolución puede responder a algo que Rusia intentó en el mar de Azov antes de los ataques de Ucrania. El Kyiv Post informa que los datos de inteligencia marítima de Starboard indicaron una disminución del 55% en los barcos que usan el sistema de identificación automática activo en el mar de Azov entre el 30 de junio y el 11 de julio. Ese sistema permite la identificación de los barcos por todas las partes involucradas, y los buques de la flota fantasma lo apagan para asegurarse de que no puedan ser rastreados. Rusia transformaba el mar de Azov en refugio para su flota fantasma. Ucrania ha puesto fin a eso. Al hacerlo, nos mostró la tercera lección de la campaña de Ucrania en el mar de Azov. La campaña para aislar Crimea se ha intensificado, ya que ha comenzado una nueva fase para cortar las rutas de suministro rusas. Hemos visto esta estrategia de aislamiento en acción durante meses. Empezó con las carreteras, puentes y vehículos que Rusia usaba para llevar combustible y suministros a Crimea por tierra. La autopista R-280 que conecta Rusia, el sur ocupado de Ucrania y Crimea, se convirtió en un objetivo desde abril, cuando los drones de ataque de mediano alcance de Ucrania dejaron su huella al dejar cientos de restos calcinados de vehículos de suministro a lo largo de la carretera. Desde entonces, Ucrania ha atacado varios puentes en territorios ocupados que abastecen las rutas terrestres clave de Rusia para suministrar combustible y provisiones a Crimea. El resultado ha sido una enorme escasez de combustible que afecta a la península y obliga a las personas a hacer fila durante horas solo para obtener una pequeña porción de combustible racionado. También ocurren ataques en Crimea, como los ataques a subestaciones eléctricas que mencionamos antes. El objetivo es hacer la vida en Crimea insoportable para los ocupantes rusos, sin cometer el crimen de guerra de atacarlos directamente. Ucrania quiere que esos ocupantes huyan, que evacúen Crimea por el puente de Kerch, que Ucrania deja intencionalmente en pie, ya que este éxodo será un gran golpe para las afirmaciones de Putin de que él es el gran protector de Rusia.
Los ataques terrestres ucranianos ya provocaban escasez de combustible en la península. Ahora Ucrania está atacando a los buques cisterna de combustible y petróleo de la flota fantasma que habrían navegado hacia Crimea en un intento de aliviar esa crisis. Tomen en cuenta que esto sucede mientras Ucrania sigue atacando refinerías rusas. Según RBC Ukraine, esto ha cerrado hasta el 40% de la capacidad de refinación de Rusia, provocando una crisis de combustible que afecta a 50 millones de personas en todo el país. No se puede exagerar lo humillante que esto es para Putin. Él ha presentado Crimea como la Riviera rusa, el destino preferido para turistas de toda Rusia y un símbolo del poder que Rusia supuestamente tiene sobre Ucrania. Pero esa Riviera es ahora un campo de batalla. Cualquier turista que se atreva a ir a Crimea se encontrará con escasez de combustible, tendrá que lidiar con cortes de energía constantes e incluso podría mirar desde la costa y ver los barcos ardiendo en el mar de Azov. Escucharán el incesante sonido de las sirenas antiaéreas y se asustarán por las explosiones en la noche, mientras más drones ucranianos aterrizan en la península que Putin ya no puede defender. Este es un bloqueo clásico, realizado de una manera completamente nueva. Ucrania no requiere buques ni puestos de control para bloquear la logística rusa hacia Crimea. Solo necesita drones, cientos de ellos, atacando todo lo que mantiene viva a Crimea. Y con esta estrategia brillante, Ucrania ha hecho posible lo imposible. La liberación de Crimea, que nadie podría haber anticipado allá por 2014, cuando Rusia anexó ilegalmente la península, ahora está en marcha. Rusia enfrenta meses críticos por delante. Mientras Crimea está siendo aislada, se están haciendo preparativos en el sur de Ucrania, especialmente para las regiones ocupadas de Jersón y Zaporilla, informa la ONU. Ucrania debe liberar esas regiones para realizar una operación anfibia a gran escala y recuperar Crimea. La estrategia de aislamiento contribuye a esto. En este momento, hay 125.000 soldados en el grupo militar del sur de Rusia. Todos necesitan combustible, municiones y equipo, y las rutas logísticas que Ucrania ataca son las que les proporcionan esos suministros. Estos 125.000 soldados están siendo aislados igual que los ocupantes de Crimea. Poco a poco, pero con seguridad, cada ficha de dominó cae, y cuando Ucrania termine su trabajo, las condiciones serán ideales para la inesperada liberación de Crimea. Docenas de barcos de la flota Sombra ardiendo en el mar de Azov no son el objetivo final. Es otro avance en una campaña brillante que Putin no puede detener. Pero mientras esa campaña continúa, hay 1,5 millones de ocupantes rusos en Crimea que están experimentando el arrepentimiento más profundo posible. Nunca debieron haberse mudado a la península. Ucrania acaba de mostrarles por qué y lleva meses demostrándoselo. Un mes antes de destruir la flota Sombra en el mar de Azov, Ucrania también destruyó el puente más importante de la red rusa de suministro hacia Crimea. Consulta nuestro video para saber lo que ocurrió. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campana para seguir The Military Show y nuestro seguimiento de la catástrofe de Crimea de Putin. Y gracias como siempre por vernos.